Ciclo de Krebs. Rap para biología. Yasser y Lorena. Izaskun y Luisa. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato con la enzima citrato sintasa, se forma el citrato y el citrato se deshidrata, formando tisaconitato con la enzima conitasa. Pasa por la misma enzima conitasa. Tisaconitato con H2O se hidrata y al hidratarse me forma el isocitrato y en una oxidación forma el oxalosuccinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros 3 ATPs en esta reacción, el oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por 1. Descarboxilación oxidativa enzima, que en este proceso tiene cabida alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez, mientras en el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima succinil-CoA-tioquinasa, se libera un ATP más en el proceso. Llega el colega ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo los ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata realizando el proceso por la enzima fumarasa y el malato se oxida y de momento actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Lo sigue el proceso como inició al principio y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato con la enzima citrato sintasa, se forma el citrato y el citrato se deshidrata, formando tisaconitato con la enzima